Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo año en las bendiciones de Dios. Dios está siempre bendiciendo el planeta Tierra. El sol sale para todos. El sol no hace distingo de ninguna persona. El sol alumbra y solamente hay que tomar las bendiciones que Dios manda, en este caso a través del sol. Las bendiciones vienen de arriba. Cada año las bendiciones se dan en primavera, verano, otoño e invierno. Así que hay 4 estaciones para recibir las bendiciones de Dios y debemos conocer los tiempos proféticos de Dios, los tiempos en que Dios derrama plenamente sus bendiciones, ya sea en primavera o en verano o en otoño o en invierno. También debemos saber que hay una lucha que libramos en el planeta Tierra contra las obras del enemigo. Hay un enemigo del hombre en la tierra. Jesucristo lo identificó como el ladrón. El ladrón es el que roba las bendiciones que Dios da. Dios está derramando sus bendiciones del cielo a la tierra, pero en la tierra está el ladrón. El ladrón está para hurtar, matar y destruir aquí en la tierra, y por eso muchas personas están perdiendo la salud, están perdiendo su economía, perdiendo su trabajo, perdiendo la paz de su matrimonio, la paz de su familia. Cuando hay problemas en la familia es cuando debemos más buscar a Dios. Por eso al comenzar un nuevo año debemos conocer al Dios que nos ama, al Dios que siempre nos bendice y saber cómo luchar por las bendiciones de Dios. Jesucristo mismo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos en el espíritu son aquellos que lograrán establecer el reino de Dios o tomar las bendiciones de Dios. Así que al comienzo de un año siempre es el buen deseo para que haya la prosperidad al final del año. Comienza el año, 12 meses en el año. Al término de los 12 meses debemos ver la prosperidad de Dios. Debemos analizar el pasado para poder ir hacia el futuro, porque los tiempos mejores Dios los estableció hacia el futuro, hacia adelante. Si el año 2024 fue un año de bendición, el 2025 será de doble bendición. Siempre hay mayores bendiciones en los años que vienen hacia adelante. Y la mayor bendición que tendremos en el futuro es ver de regreso a Jesucristo en el planeta Tierra. Él prometió regresar. Así que esta será la mejor bendición que podemos tener todos los terrenales cuando veamos el reino de Jesucristo establecerse en el planeta Tierra. Por eso aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos dando enseñanza de lo que el Espíritu Santo nos está revelando a través de las Escrituras. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza, deseándoles lo mejor de lo mejor para este año 2025. Sí, el año 2025, bueno, los números nos hablan de algo y todo número significa algo, por eso hay un libro en la Biblia que se llama el libro de números. Entonces, cada número significa algo y en este caso el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Vemos, por ejemplo, o será llamado también porque termina en 25, 25 viene de 5 por 5 y eso nos habla de gracia sobre gracia. 2 bendiciones. Doble gracia o doble bendición. Mayor bendición que la del 2024 la tendremos en el 2025. Así es. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y me gustaría dar lectura en el Evangelio de Juan. Esto lo dijo Juan el Bautista, de hecho, ¿no? La palabra gracia sobre gracia. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Bueno, vamos a dar lectura del versículo 14, que lo conocemos todos, en adelante. Dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego veamos lo que dice del 15 al 18. Dice Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista, dio testimonio de él, de Jesucristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y aquí está la palabra, y gracia sobre gracia. Luego sigue diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que hay mucho aquí enseñanza y también revelación de lo que dijo aquí Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía de que él estaba, su llamado fue preparar la venida del Mesías, la venida del Señor. Es así como lo dice Malaquías en el capítulo 4. Entonces él es el Elías que vino, el espíritu de Elías estuvo en Juan el Bautista. Preparando la primera venida. Así es, la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora el espíritu de Elías que estuvo en Juan, que estuvo moviendo el ministerio mismo del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está con la iglesia cristiana. Así es. Y somos nosotros que estamos preparando el regreso del Señor Jesucristo. Así como Juan el Bautista preparó la primera venida, la iglesia cristiana está preparando la segunda venida. Por eso hablamos mucho del regreso de Jesucristo. Así que si vamos a analizar el año 2025 es con la perspectiva siempre del regreso de Jesucristo. Sí, y como vemos aquí, Juan está reconociendo que hay alguien que es mayor que él y que todos. Jesucristo. Y es Jesucristo, exacto. Por eso dice de su plenitud. Plenitud nos habla de algo que está completo o total. Dice, tomamos todos, dice, gracia sobre gracia. Y eso fue lo que vino a traer Jesucristo. Por eso en Moisés estaban en la ley. La ley fue temporal. La ley vino por causa del pecado, para ajustar ahora sí a todas las personas, para que las personas supiesen de que algo malo es pecado. Entonces por eso vino la ley, pero Jesucristo vino para darnos gracia, para que todos pudieran pasar de la condenación eterna, porque también la ley condenaba. Es lo que dice la carta de Romanos, la paga del pecado. Sí, era necesaria la ley, debido a que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió contaminado por el pecado de Egipto. Ellos no sabían que el adulterio era pecado. Cuando conocieron que el adulterio era pecado, todo esto se realizaba en Egipto. Lo conocieron cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, la ley que conocemos, la ley de Moisés. Cuando se escribieron los libros de Moisés, allí Dios dio conocimiento del pecado. El pecado, toda alma que pecare, era la ley, tenía que morir. Así que la ley sentenciaba a muerte. Así que la ley era buena porque mostraba el pecado, mostraba que el adulterio era pecado, que el robar era pecado, que el asesinar era pecado. Así que Dios a través de la ley mostró el pecado. Pero la Biblia dice que la ley, que es letra, mata. Y la ley fue dada para conducir al pueblo de Israel hacia la gracia. ¿Cuándo sería la gracia? Cuando Cristo viniese por primera vez a la tierra. Así que la ley condujo al pueblo de Dios hasta los días de Jesucristo. Cristo vino por primera vez y Él fue lleno de gracia, la gracia de Dios, porque ahora en Jesucristo todo cambia. Ahora tenemos que caminar
con el Espíritu Santo de Dios. Por eso este año también, 2025, se le ha considerado como el año del derramamiento del Espíritu Santo. Sí, yo diría que toda la década que estamos cruzando, Estamos en la década de los 20, de los 20 a los 30. sí, es que el número 2 nos habla del Espíritu Santo. Sí. Por eso toda la década es hablar del derramamiento del Espíritu Santo, al igual que, por ejemplo, el pueblo de Israel, ellos están en el año ahora 5785. El número 80 viene de una letra que es la letra Pei, que nos habla de la boca. Allí está la relación entre la letra y el número Sí. número y la letra. Correcto. Por eso los números son significativos. Y el número que tú estás hablando, el 8, Sí, es el 8, significativo 8 nos junto habla con el de 5. Bueno, el 8 nos habla en sí de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Pero aquí el 80 nos habla de la boca, es decir, la palabra profética. Por eso hay una relación que tiene que ver con la voz misma del Espíritu Santo que está dando a sus siervos los profetas para hablar la palabra. Y el 5 para el pueblo judío es la letra Hei. Y Hei significa ventana, tiene una forma de ventana abierta. Y eso nos recuerda como lo que dice Malaquías, ¿no? Que si nosotros cumplimos a Dios en los diezmos, en las ofrendas, entonces Dios abrirá las ventanas, si está en plural, las ventanas de los cielos y derramaría sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que sí, hay muchos significados. Volviendo aquí al número 5, porque el 5 para el pueblo judío también se relaciona con la ley. Si vemos en el Pentateuco, que el pueblo judío llama la Torá, son 5 libros de la ley. Exacto, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Sí. 5 libros de la ley. Al mismo tiempo tenemos también algo que es crucial, y es que el aceite de unción que antes estaba en el tabernáculo tenía 5 ingredientes. Tenía casia, cálamo, canela, tenía mirra y aceite de oliva. Entonces, 5 ingredientes que representan la presencia del Espíritu Santo, porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Sí, así es. Y luego tenemos ya... Y representa, discúlpame, pero estoy recibiendo siempre el conocimiento revelado cuando tú hablas acerca de los temas proféticos, porque viene representando la mano, Sí, porque a través de la mano ungimos con aceite, y la mano tiene 5 dedos. Pero la mano no solamente es para ungir a los enfermos con aceite, es también para trabajar. Por eso a través del trabajo hay prosperidad. Dios bendice al que trabaja. El que pone sus manos a trabajar tendrá la prosperidad misma de Dios. Así que Dios es nuestro Dios de bendición. Él derrama todas las bendiciones, y para nosotros, desde Cristo Jesús, hace 21 siglos, tenemos al Espíritu Santo. Por eso es importante hablar del Espíritu Santo. Así es, y así tenemos luego en la carta de Éfeso o Efesios, tenemos los 5 ministerios. Sí, 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son... 5 ungidos de Dios. Sí, que el Espíritu Santo es el que usa y da los dones y da los ministerios a cada Allí uno de ellos. tenemos la mano de Dios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Dice la Escritura que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, al ascender al cielo, dio dones a los hombres terrenales. Hombres, ¿quiénes son los hombres terrenales ungidos por Dios? Se les conoce como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es la mano de Dios. Es la mano misericordiosa de Dios para bendecir al ser humano en la tierra. El apóstol bendice, el profeta bendice, el evangelista bendice, el pastor bendice, el maestro bendice. Cada ministerio en su propio oficio. El oficio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro es un equipo ministerial.
como la mano. Un dedo no hace la mano. La mano está formada de 5 dedos. Así que hay 5 ministerios para la obra de Jesucristo en el planeta Tierra. Por eso el 5 es sumamente importante de estar analizándolo, porque representa proféticamente muchos aspectos que Dios ha determinado para nuestra generación. Estamos hablando de la generación del siglo XXI, la iglesia que está hoy sirviéndole al Señor. Sí, a lo que iba es que la gracia sustituyó la ley. Sí. Y lo tenemos en el número 5, porque hay 5 libros de la ley, hay 5 ingredientes de la unción, que el Espíritu Santo fue quien trajo a Jesucristo aquí en la tierra, el milagro de la Navidad que nos habla de cómo el Espíritu Santo sopló en el vientre de María, y por eso Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y Jesucristo vino a traernos la gracia, que también está dentro del número 5. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, donde nos habla la historia del estanque de Betesda. Betesda es una palabra en hebreo que significa Bet es casa y Tesda, casa de la gracia. Y es allí donde Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años enfermo en su condición. Más sin embargo, algo que nos dice también dentro de lo que dice Juan capítulo 5 es que el estanque de Betesda tenía 5 pórticos. 5 pórticos, es decir, era un lugar así como un salón tipo rectángulo que tenía una pared intermedia, por eso son 5 pórticos o son 5 paredes, que en sí el estanque de Betesda funcionaba como una presa, tenía una parte alta y otra baja, y entonces ahí estaba justamente en medio esa pared. Entonces por eso cuando llovía tenían que jalar un poquito porque funcionaba como una presa y el agua bajaba. Y es así, ese estanque de Betesda, ahí dice también en Juan 5, estaba cerca una puerta llamada la puerta de las ovejas, porque es allí donde venían las ovejas de Belén. Antes de ir al altar de sacrificio que era en el templo, tenían que ser bañadas o lavadas, eran inspeccionadas por sacerdotes, y todo eso allí en el estanque de Betesda. Entonces checaban la mercancía, la ofrenda, para después llevar la oveja a través de la puerta de las ovejas y dar acceso a lo que era el altar de bronce que estaba en el atrio del templo para ser sacrificada. Sí, los judíos, cumpliendo la ley establecida en las escrituras de los 5 libros pentateucos, entonces ellos sabían que no podían ir al templo en Jerusalén con las manos vacías. Correcto. Tenían que presentar la ofrenda, y la ofrenda era un cordero, así que, o una oveja. Sí. Así que donde ponían las ovejas o donde se criaban las ovejas era Belén, a pocos kilómetros de Jerusalén. Sí, unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Entonces el judío, para presentarse delante de Dios, para pedir la ayuda de Dios, porque vamos a Dios a pedir la ayuda. Siempre Dios nos ayuda. Pero Dios dijo, nadie venga a mí con las manos vacías. Tienen que venir con su ofrenda. La ofrenda es establecida por Dios para que los cielos se abran. Así que cuando ofrendamos, los cielos se abren y Dios atiende la oración o la petición. Tenemos necesidad en la tierra, por eso tenemos que acudir a Dios, pero Dios dijo, con su ofrenda. Entonces aquí en esta enseñanza que tú estás dando, vemos cómo los judíos llevaban las ovejas a Jerusalén y iban al estanque de Betesda, a bañar las ovejas, a limpiar las ovejas, que era la ofrenda, porque tenían que presentar una ofrenda limpia al sacerdote, porque el sacerdote iba a hacer el sacrificio de las ovejas, porque el sacerdote tenía que trabajar por medio de la sangre del cordero o de la oveja, porque la sangre fue establecida para hacer expiación
por los pecados terrenales. Así que todo esto está enseñado en los 5 libros de Moisés, Génesis, Sí. Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, y los judíos tenían que cumplir la ley para ser bendecidos por Dios. Por eso el 5, Betesda, 5 pórticos, Sí, era la correcto. gracia de Dios. Iban a la gracia de Dios, a recibir la gracia. Ahora nosotros, en Cristo Jesús, tenemos gracia sobre gracia, porque Cristo vino en doble gracia, gracia sobre gracia. Sí, por eso, bueno, ahí tenemos la imagen, ciertamente, si pueden ver, es lo que decía. Ven que es una forma de rectángulo, el estanque de Betesda. Allí está la piscina alta y la piscina baja. Entonces, dependiendo del agua que tuviese, entonces se drenaba el agua. Y allá tenemos, ahí donde dice North Temple Wall, esos son el muro del templo de Jerusalén. Allí es donde se cree estaba la puerta que dice allí Juan 5, la puerta de las ovejas, y daba acceso directo para el sacrificio. Así que este era el primer lugar donde iban las ovejas que venían de Belén. La gente tenía que ir a Belén a comprar su oveja porque Belén era el criadero de las ovejas. Y la razón es porque, como dice Malaquías, no hay que presentarle al Señor una oveja coja o tuerta, y como muchos venían de mucha distancia, entonces podía pasar un accidente con la oveja. Por eso mejor iban a Belén, compraban su oveja y lo llevaban a Jerusalén, y este era el proceso. Tenían que ir al estanque de Betesda, el sumo sacerdote la bañaba, la inspeccionaba, y si todo estaba bien, entonces procedía para pasar por la puerta de las ovejas y directo al altar de bronce a ser sacrificada. Y todo ello proféticamente hablaba del Señor Jesucristo, Sí, exactamente. el Cordero de Dios. Es lo que dice exactamente Isaías 53, Sí. cuando dice que Jesús dice, como cordero fue llevado al matadero. Sí, pero nace en Belén. Sí, ahí está la misma profecía. Sí. Como cordero se refiere a Belén, A Belén. y en un de ahí tiempo fue llevado después a Jerusalén. fue llevado a Jerusalén. Bueno, se cree que tenía 33 años cuando Sí. Jesús derramó su vida por amor a nosotros. Así que se cumplió la promesa o la profecía que dice Isaías 53, porque en algún tiempo Jesús fue sacrificado como fue sacrificado un cordero, solamente que en el caso de Jesús fue el monte Gólgota, donde Jesús derramó su sangre por nosotros para lavarnos y limpiarnos, y se cumplió la palabra profética de Isaías 53, que como cordero fue llevado al sacrificio. Jesús, así como un cordero, no mostró resistencia, se dejó matar. Las ovejas son dóciles, si tú le haces algo, ellas se dejan, y es exactamente lo que vino a cumplir Jesús. Jesús vino como la oveja que vino a ser sacrificada, o vino como el siervo sufriente, como lo dice Salmos 22. Así que es allí donde Jesús vino a darnos gracia. Y hoy tenemos un mayor privilegio que los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento no vivieron, porque ellos vivían en la ley. En cambio nosotros vivimos hoy en día en la gracia. Sí. Y es más fácil ahora vivir en la gracia, porque eso vino a ser Jesús, a facilitarnos a nosotros el camino. Solamente hay un camino a Dios el Padre, y es Jesucristo. Así es. Por eso, si vamos a desearle a las personas un feliz año, próspero año 2025, el camino se llama Jesucristo. Solamente en Jesucristo está el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. El Padre es el dador, es la fuente de toda bendición al hombre en la tierra. Bendiciones de tipo espiritual, bendiciones de salud física, bendiciones financieras, bienes y riquezas. Todo viene del Padre, pero el camino es Jesucristo. Por eso Cristo vino hace 21 siglos lleno de verdad, de gracia sobre gracia. Dice, la gracia de Dios estaba en Jesucristo. Y este año 2025 que termina en 5, el 5 ya lo has explicado mucho,
habla de esa gracia. Así que este año 2025 es un año de mayor bendición de lo que pudo haber ocurrido en el 2024. Y debemos ser agradecidos. Todos los que hemos creído en Jesucristo debemos caminar con un corazón agradecido, porque Dios ha sido fiel a sus promesas. La Biblia dice en 1 Corintios que Dios nos bendice en las promesas que Él ha establecido en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso todo se centra en Jesucristo. Aquí en La Voz de la Alianza predicamos a Jesucristo, enseñamos de Jesucristo, toda la Biblia habla de Jesucristo, y si nosotros honramos a Jesucristo, Dios el Padre nos honra a nosotros en todas las bendiciones que necesitamos. Por eso, al empezar un nuevo año, yo quiero participar con todos ustedes de las bendiciones que Dios ha dado a este ministerio de la Red Apostólica Maranata y de La Voz de la Alianza Internacional durante el año 2024. Vamos a hacerles partícipe de estas bendiciones y esperamos nuevas bendiciones, mayores bendiciones para el 2025. Esto es para cualquier persona, hombre o mujer, que crea en Dios y en las Escrituras, que crea en Jesucristo, porque toda la Escritura habla de Jesucristo. Si nosotros honramos a Jesucristo obedeciendo las instrucciones de Cristo, nos irá bien enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada mes, porque los ojos de Dios están mirando a cada ciudad, a cada nación de este planeta Tierra todo el año, todo el año. Toda persona que clame a Dios, Dios responderá en Cristo Jesús. Por eso vamos a ver un video que habla del recuento de las bendiciones que este ministerio tuvo en el año 2024 y esperamos el 2025 con mayores bendiciones. ...2024, año de puertas abiertas. Agradecemos a Dios que nos permite ver el final de un año más, donde vimos cómo Él abrió los cielos a nuestro favor, tal como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 78, versículos 23 y 24. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Hoy hacemos un recuento de las bendiciones de Dios en este año 2024. En enero iniciamos el año orando y ayunando por nuestra ciudad y las naciones, rompiendo las fortalezas que han cautivado a las familias y desatando el manto de salvación para ellas y declarando la paz en nuestra tierra. Febrero, estuvimos hablando de la importancia de la sabiduría y la fe para conducirnos a lo largo del año. En marzo recordamos la fiesta de la Pascua y cómo la salvación vino a los gentiles, naciendo un nuevo pueblo, la Iglesia de Dios. En abril tuvimos la visita en la Iglesia Maranata del apóstol Ernesto Polanco,
en las conferencias del reino, donde la manifestación de Dios se movió de una manera especial en cada persona, hablando y decretando la palabra de Dios en nuestras vidas. También el Ministerio de la Voz de la Alianza para Niños celebró el Día del Niño con el tema El llamado de Daniel, teniendo como enseñanza que Dios está en control de cada circunstancia y nos ayuda en todo. En julio tuvimos la visita del pastor, comunicador y consejero familiar Ernesto Pinto, ministrando a las familias de la iglesia con palabras edificantes para los tiempos que estamos viviendo. En agosto estuvimos de fiesta celebrando 30 años de predicar el Evangelio de Jesucristo a través de los medios de comunicación, al igual que celebramos la fundación de la iglesia Maranata y así empezar un ministerio que hasta el día de hoy está bendiciendo a las familias de Villahermosa, Tabasco, México, el sureste y hasta donde lleguen las señales de las transmisiones de los programas de radio y televisión. Y para celebrar, invitamos al apóstol Sidney Steyer con un mensaje profético y edificante, con un lema muy resonante: no estás solo, Dios te ve, donde el Espíritu Santo se movió en cada persona, trayendo una unción poderosa y fresca. En octubre nuevamente nos visitó el apóstol Ernesto Polanco en las conferencias del reino, donde cada uno fue ministrado y enseñado en ser un buen administrador de las finanzas y de cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. También celebramos la fiesta de tabernáculos con danzas al Señor, llenos de alegría y de gozo por las bendiciones de Dios recibidas en el año, llevándose a cabo una mesa de regalos en la cual disfrutamos de grandes bendiciones. En diciembre, cerrando el año con nuestra celebración de fin de año con la profeta Luz Israel, en donde el Espíritu Santo de Dios se movió de manera profética y en lo sobrenatural, haciendo milagros y hablando a cada persona para ser fortalecidas en fe. Y de esta manera damos gracias a Dios porque cada mes, día, hora, minuto y segundos hemos visto la mano de Dios rodeándonos, tal como está escrito en el Salmo 139, versículos 5 y 6. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Nuestra oración es que en este año nuevo que comienza veas la mano de Dios obrando a tu favor, que la fe en el Señor crezca y seas usado para hacer bendición para los que están a tu alrededor, y la paz de Dios esté contigo en donde quiera que vayas. A nombre de nuestros apóstoles y directores de estos programas, Jesús y Virginia Tax,
sus hijos José David y Paola Virginia y toda la red apostólica Maranata, les deseamos un feliz, bendecido y próspero año 2025. La voluntad de Dios es la prosperidad en un año que transcurre. Por eso, al comenzar este año 2025, debemos saber cómo caminar con el Dios que nos prospera. Dios visita la tierra desde el comienzo. Dios bendice la tierra. Al final del año debemos ver el resultado de los bienes y riquezas. Todo ello es enseñanza de las Escrituras. El Salmo 65 habla de cómo Dios nos visita y al término del año, Él, dice la Escritura, enriquece. Veamos el Salmo 65 del 9 al 11. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Esa es la voluntad de Dios, la prosperidad. En 3 de Juan 2 dicen las Escrituras: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la perfecta voluntad de Dios para los que crean en Jesucristo. Las riquezas vienen de Dios, por eso tenemos que acudir al Dios que nos ama, al Dios que nos enriquece. El Salmo 112 habla de bienes y riquezas en los justos, en la casa de los justos. Una persona entra a la justicia de Dios cuando recibe en su corazón a Jesucristo. Todos hemos nacido en pecado. Por lo tanto, hemos nacido apartados de las bendiciones de Dios. Pero entramos a las bendiciones cuando nos arrepentimos de estar apartados de Dios y reconocemos que el único camino a la bendición de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, cuando aceptamos a Jesucristo, entramos a ser justos en esta tierra. Es la justicia de Dios. Cristo vino a hacernos justicia del diablo. Por eso en Jesucristo está la salvación. Así que dice la Biblia que en la casa de los justos habrá bienes y riquezas. Leamos el Salmo 112, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia va a permanecer para siempre. Personas justas, aquellas que hacen justicia. El problema en el mundo de hoy es la injusticia. Personas que están aprovechándose de otras personas que están trabajando y entonces le roban o le quitan el fruto de su trabajo. Por eso la brecha entre ricos y pobres se ha abierto grandemente debido a la injusticia del hombre. Pero Dios está esperando que haya arrepentimiento de los injustos, de los pecadores, y entren a la justicia de Dios. Tenemos el caso en Timoteo, primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, de los que han enriquecido, aquellos que por
la gracia de Dios, han ido enriqueciéndose. Entonces Dios les dice lo siguiente, 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esta palabra es fundamental. Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos aquí en el planeta Tierra. En el cielo no se requieren bienes y riquezas, no se requiere dinero. Todo ello se requiere en el planeta Tierra. Por eso Dios al comienzo de un año establece que habrá prosperidad para los que oigan su palabra, crean en su palabra y obedezcan su palabra. Al final de un año tenemos que evaluar si hemos caminado creyendo o no creyendo. Y si le hemos fallado a Dios, es arrepentirnos para comenzar un nuevo año en las bendiciones de Dios. Por eso aquí en La Voz de la Alianza, cada año comenzamos ayunando y convocando al ayuno, porque a través del ayuno destruimos todas las fortalezas que el diablo haya levantado en un año contra nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios, contra nuestras economías. Destruimos todo ello por medio del ayuno. El ayuno es el poder de destrucción que Dios establece de las fortalezas demoníacas que el diablo ha establecido. Codicia, avaricia, idolatría, todo ello son destruidos. Por eso estamos empezando ahora este año 2025 con este ayuno. Dice la Escritura, este es el ayuno que Dios escogió: desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hay 8 propósitos en este ayuno que vamos a realizar a partir del próximo lunes, 3 días ayunando para Dios y orando en estos 8 propósitos. Número 1, un próspero año 2025. El único que puede prosperar es Dios. Número 2, protección de las enfermedades del invierno. Esas enfermedades, ya conocimos un virus desde hace algunos años que llegó para quedarse y anda moviéndose de manera especial en el invierno, afectando sistemas respiratorios. Número 3, rompiendo las maldiciones de la idolatría. Número 4, la liberación y la protección de toda corrupción. Número 5, que hayan nuevos empleos y salarios. Dios es el Dios del empleo. Número 6, que haya sabiduría y ciencia en las autoridades de cada país. En México, autoridades municipales, estatales, federales. Número 7, el derramamiento del Espíritu Santo a todos los pastores que están al frente de las iglesias, junto con las iglesias, para levantar la más grande cosecha de almas en este tiempo. Porque si Cristo no vino en el año 2024, esperamos que en este año Él pueda regresar. Ciertamente no sabemos el día exacto, pero sí sabemos las temporadas que Dios ha establecido o los tiempos proféticos señalados en la palabra, y creemos que estamos en tiempos proféticos del regreso de Jesucristo. Sí, si Cristo no vino en un año, puede regresar el próximo año. Hay algo que me gustaría agregar allí, porque ciertamente hay algo que puede decirse, que este puede ser un año que Cristo pueda venir. Muchos profetas están hablando de la cercanía de Cristo y podría ser este año. Sí, por eso hay que estar ya preparados y listos, porque Cristo viene, es inminente su venida. Sí. Y eso lo tenemos en las fiestas bíblicas. Por ejemplo, la quinta fiesta bíblica es la fiesta de las trompetas, que es donde empieza
las fiestas de otoño, y las trompetas, pues es lo que dice tanto 1 Corintios 15 como también la carta de Tesalonicenses: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que sí, por eso hablamos del 5. El 5 es gracia, y como Dios tiene gracia de la iglesia, Dios no hizo la iglesia para que pase la gran tribulación, todo lo contrario. Es más, el infierno Dios lo hizo para el diablo, al igual que el lago de fuego y azufre no lo hizo para el ser humano. Pero los que decidan seguir sirviendo al diablo, pues ese será su destino. Pero todos aquellos que pertenecen a Dios, está garantizado que no vamos a quedarnos para ver la gran tribulación, sino que nos vamos a casa, al cielo, a vivir con Jesús y a disfrutar de las bodas celestiales, las bodas del Cordero de Dios. Es la mesa del Señor lo que nos espera allá arriba en los cielos. Es la gran esperanza. Por eso el último punto del ayuno que comienza ahora en este tiempo del mes de enero tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Le estamos pidiendo a Dios en oración que seamos partícipes de el rapto de la iglesia, arrebatamiento de la iglesia, que podamos ver o presenciar o ser protagonistas en esta generación del siglo XXI de el encuentro con el Señor Jesucristo. Así que al Cristo que hemos predicado, al Cristo que hemos creído, del Cristo que hemos enseñado, un día le veremos cara a cara. Por eso estamos enseñando de profecía y preparándonos, siempre estar preparados, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Si Cristo no llega en un año, lo esperaremos el próximo año, pero siempre preparados. Así que si queremos ser bendecidos en este año 2025, empecemos como Dios nos los muestra en las Escrituras, y hemos enseñado últimamente de 5 bendiciones que Dios dispone y abre el camino desde el inicio para que terminemos en la prosperidad. El último punto es la prosperidad, así que hay 5 puntos o 5 bendiciones, y la última es la prosperidad. Cuando llegue diciembre, digamos, somos prósperos en las bendiciones de Dios. Hablar de prosperidad tiene que ver con lo espiritual. Primero es la prosperidad de la fe, ser prósperos en fe, tener fe, y la fe solamente viene por Jesucristo, por nadie más. Así que primero es la prosperidad espiritual. Por eso Dios comienza su calendario en primavera, porque en primavera fue cuando Cristo murió en la cruz, y fue allí en la cruz cuando Cristo derrotó al diablo. Por eso Cristo es nuestra Pascua, y Jesucristo comienza un nuevo tiempo. Desde hace 21 siglos fue todo esto. Así que en Jesucristo tenemos siempre algo nuevo. Cada año hay novedad, hay novedad. Así que estamos comenzando un nuevo tiempo con Cristo Jesús. Así que el Señor comienza en primavera y es lo espiritual, pero cuando llega el tiempo del otoño, estamos terminando ahorita el otoño, ya estamos en el invierno, al fin del año, en el calendario de Dios, tenemos que ver la prosperidad misma de Dios. La prosperidad económica, primero la prosperidad de la fe, que empieza en primavera, y terminamos con la prosperidad económica, que es en el otoño para entrar al invierno, como las fechas de hoy. Hoy se habla en muchos lugares de la cuesta de enero. No tenemos por qué estar en ninguna cuesta. Nosotros debemos estar siempre en la cima, en la cima, en la cima, no en la cuesta, en la cima, estar arriba, no subiendo y no abajo. Por eso Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy estamos hablando a tiempo para comenzar. ¿Cómo comienza Dios? En las enseñanzas de las Escrituras, Dios dijo: nadie se presente delante de mí
con las manos vacías. Por eso, lo primero que Dios ha establecido se llama diezmo. Debemos reconocer a Dios como la fuente de toda bendición y Él va a cumplir todo si nosotros diezmamos. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen por el diezmo? 5 bendiciones. Número 1, el trabajo. Número 2, el salario que viene del trabajo. Número 3, la comida. Todos los días comemos. Necesitamos comprar la comida. Número 4, la protección. Si tenemos trabajo, salario y comida, necesitamos la protección del ladrón, la protección en contra de toda obra del enemigo. Así que por eso Dios a través del diezmo nos da la protección. Y si tenemos protección, habrá entonces prosperidad. Todo lo que trabajamos, todo lo que emprendamos en el año va a tener acumulación de fruto, acumulación de la cosecha. Por eso al término de un año tendremos abundancia y no escasez, se le llama la prosperidad. Por eso hay un camino a la prosperidad y todo comienza con Dios. Por eso Dios nos prueba por medio del diezmo. Podemos leer Malaquías 3:10, allí la Biblia dice que Dios pide que le probamos. Hay que probar a Dios. Y con esto terminamos, hay mucha enseñanza, pero debemos creerle a Dios, creer su palabra y obedecer. Si obedecemos con respecto al diezmo, 5 bendiciones: trabajo, salario, comida, protección y prosperidad. Y al fin del 2025 veremos el resultado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay que creer y obedecer. Así que damos gracias al Señor por este año que comienza, esperando que al final de este año todos seamos prósperos. Gracias a todos, muchas bendiciones, feliz y próspero año nuevo 2025. Feliz 2025. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.